para que ya comencemos. Bien, tengan todos buenas tardes nuevamente, bienvenidos a la clase, espero hayan tenido un fin de semana tranquilo, que todos sus familiares estén bien y que si ya les tocó llegar a sus casas, que hayan llegado sin ninguna novedad o si van camino a ella, que salga todo tranquilo y puedan llegar súper bien. Bueno, hoy día continuamos un poco con la materia que ya habíamos comenzado a definir en términos de el esfuerzo por torsión. Así que seguiremos en esa línea. Hoy día principalmente vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo se toma el camino hacia una respuesta de este contenido. Y ya también preparar la evaluación de esto porque nosotros tenemos una prueba. Si me dan un segundito voy a comentarles de inmediato cuando nos toca la segunda prueba ya. Pero esa prueba en su momento dijimos que era del tema de torsión y de flexión a la vez. Es decir, se separaba en estas dos unidades. Tenemos la prueba el 30 de noviembre. Entonces, para el 30 de noviembre son 5 semanas APP que nos corresponden. Y, claro, 4 o 5 semanas. Y en ese tiempo tenemos que realizar dos pruebas. Por un lado vamos a realizar la prueba de torsión y por otro lado tenemos que trabajar en el tema de flexión. Y ambas pruebas se van a promediar y esa va a ser la segunda nota, ¿ya? Por tanto, debemos entre esta fecha y el 30 de noviembre tenemos que hacer esta prueba de torsión para el 30 de noviembre principalmente dedicarnos a la evaluación de flexión pura, porque si dejamos los dos contenidos en una prueba, va a ser una prueba bastante compleja y por tanto prefiero separarla en dos y el promedio de ellas va hacia la segunda nota, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a tener ahora. Entonces, para partir, vamos a mirar un poco el PPT que teníamos la clase anterior respecto de los esfuerzos. Y recordar que en particular estábamos viendo la torsión, ¿ya? El esfuerzo por torsión. Y es importante al momento de enfrentarse a distintos ejercicios el ir haciendo un formulario. Por lo tanto, hoy día quisiera partir mostrándoles el formulario que deben tener para este tema. Por lo tanto, la primera ecuación que debemos tener es esta, la ecuación de deformación por torsión, la que establece que la deformación es igual al radio por el ángulo de giro partido en el largo. Esa es la primera fórmula que vamos a anotar. Y vamos a colocar aquí deformación. Y esta, recuerden que es la deformación debido a la torsión. El número 1, deformación. Entonces, esta especie de I que llamamos deformación va a ser igual al radio por el ángulo de giro dividido en el largo. Y como tenemos radio y longitud, que es metro sobre metro, y esto es ángulo, tenemos que reconocer cuáles son las unidades de medida que van a trabajar. Entonces, por un lado, vamos a tener que el radio, su unidad de medida va a estar en metro, el largo, su unidad de medida va a estar en metro, y el ángulo, su unidad de medida es el radiante, ¿ya? Rad. Por lo tanto, este también queda en radianes. La deformación por torsión tiene unidades de radianes. Entonces, esa es la primera fórmula que debemos conocer para enfrentarnos a esta unidad. Luego, debemos tener la fórmula de esfuerzo por torsión. Y el esfuerzo por torsión principalmente tiene esta ecuación, que es el torque por el radio partido J. Y J entendemos que es el momento polar de inercia y que eso se define, si es que es un ángulo, un cuerpo que está hueco o que está sólido. Entonces aquí definimos el esfuerzo por torsión. Y ese esfuerzo por torsión recuerda que es tau, ¿ya? Entonces tau
va a ser igual al torque por el radio partido en J. Y desde esto definimos que ese J puede tomar dos caminos. J puede ser pi medio del radio exterior a la cuarta de un cuerpo, o J puede ser pi medio del radio exterior menos el radio interior a la cuarta. Y ese que está ahí me quedó bastante feo, así que vamos a colocar aquí 4. ¿Ya? Y bueno, recordar las unidades de medida. Por el J acá, esto va a quedar en unidades de metro a la cuarta, o pulgada a la cuarta, o centímetro a la cuarta. El radio está en metros y el torque está en newton por metro. Estoy hablando del Sistema Internacional de Unidades de Medida. De tal manera que el esfuerzo debería quedar en newton sobre metro al cuadrado, que vendría siendo pascales o la misma tema de presión. Pero en este caso es de esfuerzo. Bien, si continuamos, hablamos del esfuerzo de torsión. Definimos que ese esfuerzo era directamente proporcional al radio, que aumentaba linealmente, y por tanto el esfuerzo de torsión máximo estaba acá en la superficie, y el esfuerzo mínimo o cero era en el centro de este tubo cilíndrico, donde ahí tampoco había deformación, y por ende la deformación máxima estaba asociada al esfuerzo máximo que era en la superficie. Por lo tanto, esta deformación, este ángulo que aparece acá, se va a dar en la superficie del elemento sólido o hueco que esté girando. Luego, podemos también ahora, a través de un análisis por medio de la ley de Hooke, escribir que esa deformación máxima puede ser el torque, el radio partido en J por G. Entonces, esa la agregamos dentro de la fórmula de deformación. Torque, radio, J y G. Entonces, también podemos decir que dentro de esta misma definición, esa misma variable, que es la deformación unitaria, está medida en radianes, la podemos medir por el torque, por el radio, en el momento polar de inercia, pero ahora va con el módulo de rigidez. ¿Ya? Entonces también acá tenemos una segunda opción para calcular esa deformación por torsión. Pero ahora en fórmulas en términos de torque, radio, momento polar de inercia y el módulo de rigidez. Luego tenemos el ángulo de giro. Recuerden que cuando esto estaba sometido a torsión, el punto giraba al interior, sobre la superficie del elemento, se generaba un ángulo de giro en la cara frontal y eso definía la deformación. Por lo tanto, ese ángulo de giro era igual a esa deformación máxima por el largo, dado que acuérdense que aquí el arco de giro era el mismo para los dos cuerpos. Entonces el ángulo de giro era el torque por el largo JG. A diferencia de la deformación que era con el radio, el ángulo de giro va con el largo. Esa es como la diferencia. Entonces esa variable tenemos que definirla como otra variable dentro de la medición del ángulo del esfuerzo por torsión, que es el ángulo de giro. Entonces el ángulo de giro phi va a ser igual al torque, pero ahora por el largo, dividido en J por G. Es muy parecida a la estructura de la deformación, pero con el largo del cilindro. Esto está medido en newton por metro, el largo está medido en metros, el J ya sabemos que está medido en metro a la cuarta, y el módulo de rigidez tiene que estar, me parece que debería estar en pascales, entonces esto está en newton sobre metro cuadrado. Y esto, el ángulo de giro, queda sin unidad de medida, por lo tanto se dice que es radianes. Lo mismo pasa acá, esto es newton por metro, esto está en metro, esto está en metro a la cuarta, y el módulo de rigidez debería estar en newton sobre metro cuadrado, es decir, se eliminan todas las unidades de medida, y esto debería estar en radianes. Cuando la variable quede adimensional, significa que tenemos sin unidad de medida, y por tanto eso es radian. Variable radian. Y bueno, si el ángulo cambia, ¿cierto? Si son varias áreas, es la sumatoria, y por tanto eso también tenemos que agregarlo, que si tenemos varios elementos, varios cuerpos que están sometidos a un torque y por ende va a haber un ángulo de giro, el ángulo de giro total, perdón, aquí me equivoqué en esto, debería ser el ángulo total porque se suman el ángulo de giro de todas las áreas, va a ser igual a la suma entonces de todos los torques por los largos, por los J, por los G. O sea, ahí tenemos la sumatoria de
de todos los ángulos de giro de cada pedazo que esté sometido el elemento. Y la concentración de esfuerzo, bueno, aquí solamente comentar que hay una manera de calcular K, que era aquel factor que permitía determinar el lugar, el valor del esfuerzo que se iba a generar en algún filete, donde haya la unión de dos cuerpos y por tanto ahí se acumulan esfuerzos. Entonces la manera de calcular K es a través de una norma gráfica, en donde se tiene que dividir el diámetro mayor sobre el diámetro menor y obtener una de estas curvas, donde se divide el radio del filete sobre el diámetro menor, se obtiene un valor acá abajo, se intersecta en el gráfico la curva con el valor que nos da en el eje horizontal y nos movemos hacia el eje vertical y llegamos al valor de la constante K, que al multiplicarlo por el esfuerzo máximo nos va a dar el esfuerzo total que va a ocurrir en el elemento debido a una acumulación de esfuerzo en estos lugares donde hay uniones o conexiones de dos cuerpos que van cambiando su área y que están sometidos a torque. Y bueno, mostramos algunos ejemplos ahí y con eso entonces, con los ejemplos que vamos a hacer hoy día, van a poder tomar esto que era que no lo alcanzamos a ver en la clase anterior y que complementan entonces cómo trabajar con estas ecuaciones. Bien, eso es. Entonces tenemos principalmente, si ustedes se fijan, 4 elementos matemáticos para trabajar con los siguientes tipos de ejercicios. Para el eje de aluminio mostrado, donde ahí aparece el módulo de rigidez G, que tiene 3,9 por 10 elevado a 6 psi, hay a el torque T, que causa un ángulo de 5 grados de giro, y el ángulo de giro causado por el mismo par T en un eje cilíndrico sólido de la misma longitud y área seccional. Bien, entonces vamos a partir por la letra A y vamos a calcular el torque que causa un ángulo de giro de 5 grados. Para estos ejercicios siempre es importante anotar los datos, para ir estructurando qué variables tengo, cuál debo conocer y cuál sería la fórmula con la que debo calcular ese torque. Entonces el torque es nuestra incógnita, es lo que yo quiero calcular. Conozco el módulo de rigidez, que es 3,9 por 10 elevado a 6 psi. Recuerden que psi eso es libra sobre in cuadrado, o libra sobre pulgada cuadrada, porque en inglés pulgada en inglés es inch, y por eso la abreviación in. El ángulo de giro es de 5 grados. Conozco el radio interior, que es de 0,5 in, dentro de este elemento que es hueco. Conozco el radio exterior, que es 0,75 in. Conozco el largo del elemento, que son 4 pies. Y listo. Todos esos son los elementos que conozco para esta primera pregunta que debo calcular el torque. Si nos vamos al formulario, vemos dónde está el torque. El torque T está en la fórmula de esfuerzo, está en la fórmula del ángulo de giro y está en la fórmula de la deformación. En este caso, el dato duro que me dan y que es importante es el ángulo de giro. Por lo tanto, para trabajar con el cálculo de torque voy a utilizar la fórmula del ángulo de giro. Esa es la fórmula con la que vamos a resolver este problema. Porque además tengo todos los otros valores que me van a permitir reemplazar en esta fórmula. Bien, entonces el ángulo de giro es el torque por el largo. Recuerden que esa es la diferencia, partido en J por G. Entonces de esto despejamos el torque. Y el ángulo de giro por J por G dividido en el largo va a ser igual al torque. Esa es la fórmula que tenemos que utilizar, ¿ya? Entonces, el ángulo de giro lo conocemos, el J lo podemos calcular, el módulo de rigidez lo conocemos y el largo también lo conocemos. Pero fíjense que hay un problema, y el problema radica en que el módulo de rigidez, que es una constante, está en libras por pulgada cuadrada. Por lo tanto, todo tiene que estar en pulgada y todo tiene que estar en libras. Y tenemos dos dificultades acá. Primero, hay que calcular el J, ¿sí? El J no lo conocemos, pero sí sabemos que el cilindro es hueco. Entonces debemos calcular ese J. Y para calcular ese J, ya lo vimos en el formulario, para la parte hueca es pi medio del radio exterior a la cuarta menos el radio interior a la cuarta. Por lo tanto quedaría pi medio
del radio exterior, que son 0,75 in, todo esto a la cuarta, menos el interior, que es 0,5 in. Entonces con la calculadora resolvemos eso. 0,75 a la cuarta menos 0,5 a la cuarta por pi dividido en 2. Y eso da 0,3988. Y más decimales, pero lo vamos a dejar ahí. Y esto está en in a la cuarta. Por otro lado, ya que tenemos esto en pulgadas, está bien, porque va con el módulo de rigidez. Pero el L, que es largo, está en 4 pies, está en pie, y tenemos que transformarlo a pulgada. Entonces aquí lo que hacemos, antes de reemplazar, es transformar de pie a in. Entonces para ello, tomamos el número, que son los 4 pies, y lo multiplicamos por una fracción. Y en esa fracción escribimos la equivalencia entre pie y pulgada. Bueno, si no se la saben, anótenla. Y es la siguiente, que un pie son 12 pulgadas. Entonces se simplifican los pies, eso nos da 48 pulgadas. Por lo tanto, el largo es de 48 pulgadas. ¿Ya? Ese es el largo que tiene el cilindro. Bien, y ahora creo que ya tenemos todos los elementos en las unidades respectivas y por tanto podemos calcular el torque. Entonces, finalmente, o por lo tanto, el torque va a ser igual a el ángulo de giro, que son esos 5 grados, pero, también tenemos que transformarlo, así que me faltó un camino acá. Porque los ángulos no pueden estar en grados, tienen que estar en radianes. Porque esa es la unidad de medida que es adimensional y por tanto no forma parte dentro de un sistema ecuación matemática. Entonces transformar de grados a radianes. Para ello, tomamos los grados y los multiplicamos por una fracción y escribimos su equivalencia. Y la equivalencia es que 180 grados es igual a pi radianes. Entonces se simplifican los grados y hay que multiplicar 5 por pi y dividirlo en 180. 5 por pi de la calculadora, completo, dividido en 180, me da 0,087 radianes. Entonces ahí, ojo con las transformaciones porque es importante dado las unidades de medida con las que trabajamos dentro de la fórmula, y así que ahí está. Los grados y las deformaciones tienen que estar en siempre radianes. Ahora sí, entonces ahora calculamos el torque, y el torque va a ser el ángulo de giro, que son 0,087 radianes, por el módulo de, el momento polar de inercia, que es el J, 0,3988, in a la cuarta, y ahora sí por el módulo de rigidez, que es 3,9 por 10 elevado a 6. Y esto es libras sobre in cuadrado. Y todo esto va dividido en el largo, que acabamos de decir que son 48 pulgadas porque lo transformamos de pie a pulgada. Entonces ahora introducimos todo eso a la calculadora. 0,087 lo multiplicamos por 0,3988 y eso lo multiplicamos por 3,9 por 10 elevado a 6 y el resultado lo dividimos en 48. Eso nos da un torque de 2819,02 y esto está en libra por pulgada. Fíjense que aquí este in cuadrado se va con ese in, ese se queda cuadrado, se va con ese y me queda solo in, entonces queda libra por pulgada. Dado que el radian no es parte de la unidad de medida, ya el radian es adimensional, por lo tanto como es adimensional, no es parte de la ecuación. Adimensional significa sin unidad de medida. Lo vamos a anotar acá para que lo recuerde. Radian, que se abrevia rad, es adimensional. Adimensional. Y adimensional es sin medida. Sin unidad de medida, por lo tanto no se considera dentro de la operación. ¿Ya? Por eso tiene que estar en radianes. Y cuando utilicemos la fórmula de ángulo para calcular ángulo, todas las unidades de medida deberían simplificarse. No debería quedar ninguna. Entonces, como no queda ninguna unidad de medida, eso es sin medida, por lo tanto es adimensional, por lo tanto el ángulo y la deformación pasan a ser en radianes, pasan a medirse en esa unidad. Bien, ahí está la letra A. Vamos ahora a la parte B.
En la parte B dice que debemos calcular ahora un nuevo ángulo de giro causado por el mismo par T, o sea, tenemos el mismo torque, 2819.02 libras por pulgada, pero ahora debemos asumir que el eje es sólido y tiene la misma longitud y la misma área que este. O sea, lo que tenemos que hacer entonces es transformar este cilindro hueco a un cilindro sólido que tenga el mismo largo de 48 pies y que tenga la misma área de esta sección transversal hueca. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para conocer el área, entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el área del cilindro hueco. Eso es lo primero. Porque si nosotros conocemos el área del cilindro hueco, vamos a poder transformar esa área a sólida. Entonces, como tenemos un elemento hueco, tiene dos radios. Tiene un radio exterior y tiene un radio interior, y que sabemos esos valores, que por un lado es 0,5 y por otro lado 0,75. Aquí tenemos 0,5 y acá tenemos 0,75. Y aquí entra en juego una idea súper importante, que el área de este cilindro hueco viene siendo el área de su espesor, de la figura que está aquí achurada. Entonces entran en el juego esos problemas matemáticos donde siempre aparecen, no sé si existirán, pero en mi época sí existían, sobre todo en la prueba, en la última PA y en la primera PSU, que me tocó a mí, el área achurada, calcular el área de la figura achurada. Entonces, esta área total va a ser el área del círculo de afuera, el área exterior, menos el área interior. Entonces recordemos que el área de un círculo es pi por r cuadrado, ¿ya? Entonces el área total va a ser igual a pi por el radio exterior al cuadrado, que sería 0,75, y esto queda in cuadrado, menos el área interior, que es pi por 0,5 in al cuadrado al cuadrado. Entonces matemáticamente nosotros podemos factorizar por pi, y simplemente esto es la resta de 0,75 al cuadrado menos 0,5 al cuadrado, y quedaría en cuadrado. Entonces hacemos esa operación, 0,75 al cuadrado menos 0,5 al cuadrado, por pi, y eso nos da un área total de 0,98 in cuadrado. Y esta es el área de la parte hueca. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora este cilindro hueco lo tenemos que llevar a un área sólida, porque el cilindro ahora es sólido. Y esa área es la misma. Entonces, este área va a definir un radio. Va a definir ese radio. Entonces ahora, lo que quiero hacer es tomar esta área, ¿cierto? Quiero tomar esa área y la quiero llevar ahora a un cuerpo sólido que tiene un solo radio, pero un radio distinto, y tiene esta área. Entonces me dicen, de acuerdo a la idea, que esa área es 0,98 in cuadrado. Entonces, como ahora es sólido, tengo que ver qué radio sostiene esa área para hacer un solo radio, no dos como acá. Entonces digo que el área es pi por r cuadrado, perdón, me equivoqué ahí, voy a borrar. Es decir, que el área es igual a pi por r cuadrado. Y este r ahora es la incógnita, ¿ya? Entonces el área son 0,98 in al cuadrado. Y eso lo vamos a dividir en pi. Y eso va a ser r, pero tengo que aplicarle la raíz, porque es r cuadrado. Entonces 0,98 dividido en pi, y a ese resultado le calculo el área. Me da un radio de 0,558 in. Ese es el radio. Ese es el radio que define el área sólida. ¿Bien? Y bueno, con esa información ya teniendo el radio, voy a corroborar que esté bien. 0,98 dividido en pi. Aplico la raíz de eso. Está bien. Puedo calcular el ángulo de giro. Entonces ahora tengo un cilindro sólido. Eso es lo que tengo. Ya no tengo un cilindro hueco, sino que ahora es sólido. De radio 0,558 in. Entonces ahora voy a calcular su ángulo de giro. Entonces el ángulo de giro, si vamos a la fórmula, es el torque por el largo J dividido G, ¿cierto? Entonces el torque, ya sabemos que el torque es 2819.02.
2819.02 libras por pulgada, dijimos entonces que era el largo son los mismos 48 in, y todo esto dividido en J, y el J es de un sólido, entonces es pi medio del radio a la cuarta, 0,558 a la cuarta, y esto queda in a la cuarta, y eso por el módulo de rigidez, y el módulo de rigidez es 3,9 por 10 elevado a 6 libras por in cuadrado. Entonces el ángulo de giro, y aquí es lo que les decía, fíjense en las unidades de medida cómo se simplifican. Esa libra la simplificamos con S, este in cuadrado con S se va y queda cuadrado, y ese cuadrado se va con este abajo y queda nada, por lo tanto es adimensional, por lo tanto queda en radianes. 2819.02 por 48 por 2, este 2 que está acá abajo pasa multiplicando, y eso dividido, abro un paréntesis, de pi por 0.558 elevado a la cuarta por 3.9 por 10 elevado a 6. Y eso me da un ángulo de giro de 0.2278 radianes. Voy a ver si eso está bien. 1819.02 por 48 por 2 dividido en pi por a la cuarta. Sí. Bueno, ese es el ángulo en radianes, el ángulo de giro, pero perfectamente yo podía haber pedido esto en grados. Entonces podemos decir que en grados, para pasar los radianes, tomo el 0.2278 radianes y lo multiplico por una fracción donde pi radianes son 180 grados. Entonces se simplifican los radianes y esto lo multiplico por 180 y lo dividimos en pi. O sea, como un ángulo, el ángulo de giro sería de 13,05 grados. Entonces, ¿qué observamos? Un poco lo que dijo cuando, no sé si lo recuerdan, pero en el video que vimos la clase anterior, le explicaba que una barra sólida no es tan efectiva como una barra cilíndrica hueca. Notamos que en una barra cilíndrica hueca, con ese torque se generan 5 grados de giro, ya que son 0,087 radianes. Pero si tenemos una barra sólida hacia el mismo torque, el ángulo de giro son 13 grados, o sea, son casi el doble y un poco más. Por lo tanto, una barra cilíndrica sólida no es tan efectiva para controlar un esfuerzo torsional y es menos efectiva que una hueca. Por lo tanto, idealmente para elementos sometidos a torsión es mejor considerar elementos huecos que sólidos, que van a deformarse menos y van a ser un poco más resistentes ante los esfuerzos torsionales. Bien, cambiemos un poco de tipo de problema. Ahora nos enfrentamos a algo totalmente distinto. Tenemos un eje que dice ahí y sobre el cual están actuando distintos engranes, y en cada engrane un torque distinto. Es importante que en estos dibujos se fijen hacia dónde va el torque. Los 900 newton vienen en sentido, por decirlo así, en contra de las manecillas de reloj mecánico, los 2100 van a favor de las manecillas de reloj, los 450 y los 750 en contra de las manecillas de reloj. Entonces el enunciado, ¿qué es lo que pide? En base a esos torques externos, dice ahí, y sabiendo que el esfuerzo de torsión admisible en el eje es de 70 megapascales, consideremos los datos anteriores y calcular el diámetro necesario del eje si tiene sección transversal sólida. Bien, entonces tenemos un cilindro sólido que está sometido a estos torques, y para este tipo de problema debemos calcular el diámetro. ¿Pero de dónde sacamos el diámetro? El diámetro lo sacamos de la siguiente ecuación. Lo sacamos de la ecuación de esfuerzo. De la ecuación del esfuerzo, porque como tenemos ese dato y tenemos los torques y conocemos el J, el esfuerzo es el torque por el radio partido en J. Pero J es pi medio del radio a la cuarta. Entonces eso quedaría el torque por el radio dividido en pi medio por el radio a la cuarta. Se simplifica ese y este queda cúbico. Entonces finalmente tenemos que el esfuerzo es el torque por 2
dividido en pi por el radio al cubo. Y como el radio es nuestra incógnita, decimos que el radio finalmente va a ser igual a la raíz cúbica de un despejo algebraico. Este pasa hacia allá y el esfuerzo pasa dividiendo, y después aplico la raíz, que daría el torque por 2 dividido en pi por el esfuerzo. Entonces trabajamos con esta fórmula para calcular el radio. Bueno, en realidad nos pide el diámetro, que es el doble del radio, pero ya sabiendo el radio podemos despejarlo y encontrar. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Cuando tenemos este tipo de problema donde hay un eje y sometido a varios torques, debemos calcular el radio, en este caso, por tramo. Tenemos el tramo AB, el tramo BC y el tramo CE. Y sobre cada tramo actúa un torque distinto. Entonces, vamos a partir por el tramo AB. En ese tramo vamos a calcular el torque. Para ello hacemos un corte imaginario y vemos todos los torques que hay hacia atrás. O también podemos ver los que hay hacia adelante. Si miramos hacia adelante estarían los 2100 menos los 450 menos los 750. Y 450 y 750, esos son 7, 8, 9, 10, 11, son 12, son 1200. Y 2100 menos 1200, eso es 900. Entonces, o miramos hacia adelante o miramos hacia atrás, y el torque es el mismo. Son 900 newton por metro el torque que está actuando aquí en esa barra. Entonces decimos que el tramo AB, el torque, es de 900 newton por metro. Ese es el torque que está actuando en ese tramo. Y hacemos ese corte imaginario que define el torque que va a estar actuando en este tramo. Bueno, y dicho eso ahora, teniendo el torque y el esfuerzo, calculamos el radio en ese tramo. El radio en el tramo AB. Entonces, esto al cubo va a ser el torque, que son 900 newton metro, por 2, dividido en pi, por el esfuerzo, que son 70 por 10 elevado a 6 newton sobre metro cuadrado. Entonces, 900 por 2, y eso lo dividimos en pi por 70 por 10 elevado a 6. Bueno, y a ese resultado debemos aplicarle la raíz cúbica. Entonces apretamos Shift raíz cúbica de la respuesta, y eso nos da un 0,02, ese es el torque, o 20, y esto quedaría en metros. Ese es el radio. El diámetro sería el doble, entonces, ¿cierto? Bien. Luego calculamos por acá lo que va a ocurrir en el tramo BC. ¿Qué torque estaría actuando en el tramo BC? Si yo miro hacia atrás, si miramos hacia atrás, el torque sería 2100 menos 900. Y eso sería 1000, me perdí, son 800, 1200. Y acá sería 450 más 750, que también son 1200. Entonces miramos hacia adelante o miramos hacia atrás del corte este, y el torque siempre es 1200. Así que el torque en el tramo BC que está actuando es de 1200 newton por metro. Se lo anotamos. Hacemos el corte ahí, entonces aquí tenemos un torque de 1200 newton metro. Entonces lo mismo, el radio de la tramo AB va a ser igual a la raíz cúbica de 1200, que es el torque en esa zona, por 2, todo esto dividido en pi por 70 por 10 elevado a 6 newton metro cuadrado. Quiero mostrarles un poco en calculadora cómo se hace esto, así que les quiero pedir un poquito de paciencia aquí para sacar la calculadora. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Lo escucho? Ahí en la ecuación el tramo es BC, no AB. Ah, muchas gracias. Lo voy a borrar al tiro. Déjame borrarlo aquí el tiro. Borrar. Y ahí lo cambio. Gracias. Entonces, ¿cómo lo hago un poco en la calculadora? Lo que hago es 1200, ¿cierto? Arriba primero por 2. No se anotó. 1200 por 2. Igual, eso es lo que yo hago. Luego divido. Y cuando divido por varios números, coloco paréntesis. Shift XP para que sacar el pi. Eso lo multiplico por 70. Luego lo multiplico por 10 elevado a 6. Cierro paréntesis y aprieto igual. Luego a eso le aprieto la raíz cúbica. ¿Y cómo saco la raíz cúbica? Arriba de la raíz cuadrada está la raíz cúbica y se saca con Shift. O sea, aprieto Shift
Aprieto la raíz, me queda la raíz cúbica de la respuesta, por eso está acá del answer, que es respuesta en inglés, y aprieto igual. Y me da 0.022. Lo vamos a anotar. 0.022. metros. Y este es el tramo BC. Y finalmente entonces me quedaría el tramo CD. CD. Vamos a escribir, a borrarlo y a escribirlo nuevamente. Bueno, y en el tramo CD el torque, ¿cuál va a ser? Va a ser 750. Si miro hacia adelante es 750 y si miro hacia atrás también va a ser 750 porque es 900 menos 2100 más 450 y eso me va a dar 750. Entonces aquí el torque es de 750 newton. Por lo tanto tendríamos que el radio en el tramo CD va a ser la raíz cúbica de los 750 newton metro por 2 dividido en pi por 70 por 10 elevado a 6 newton sobre metro cuadrado. Nuevamente vamos a compartir cómo hacerlo ahí con la calculadora. Entonces 750 por 2 igual dividido, abro paréntesis, pi, shift, xp por 70 por 10 elevado a 6, cierro paréntesis, igual, raíz cúbica de la respuesta. 0.019. Se me pegó el computador. No puede ser. Ahí sí. 0.019. metros. Entonces tenemos 3 radios para cada tramo y me preguntan por uno solo. Pero fíjense que entre los 3 hay un valor que tiende a ser el común. O sea, yo puedo esto dejarlo en 0,02. Este también lo puedo dejar en 0,02. Y este lo puedo aproximar a 0,02. Entonces, en ambos casos, el radio, o sea, en los 3 casos, el radio que voy a tener es 0,02 metros, lo que implica un diámetro que vendría siendo el doble, ¿cierto?, de 0,02, que eso es 0,04 metros. Y bueno, si eso lo multiplicamos por 1000, son 40 milímetros de diámetro o 20 milímetros de radio. Entonces ese sería APP el diámetro que debería tener ese eje. Y calculamos el 0,02 porque como es sólido, recuerden que si el torque es muy grande, ¿cuál es el mayor torque al cual se enfrenta? Al torque del tramo BC, que es de 1200 newton por metro. Entonces ese torque me dice que el radio tiene que ser de 0,22. Debería ser 22 milímetros, serían 44 milímetros. Entonces habría que tener esa precaución quizás de decir, oye, el torque de 1200 newton necesita, por ejemplo, 0,022. Entonces uno tiene que ser un poquito más riguroso y tratar de decir, mira, en vez de 0,02 voy a trabajar con 0,22, ¿ya? Para tener mayor certeza de ese torque que es mayor, porque si no se puede romper, y eso es lo que no queremos. Entonces tenemos que asegurarnos que el torque mayor, en la barra resista ese torque mayor. Entonces aquí quedaría 0,022. Y ese 0.022 por 1000 son 22 milímetros. O sea, son, perdón, 0,044. Entonces serían acá 44 milímetros. Perdón, este está en metros. O serían acá 22 milímetros. Entonces, en rigor, más allá de pensar que puede ser, oye, 002, 002, 002, uno tiene que certificar que el torque máximo que se esté generando en ese elemento tiene que ser soportado por la barra. Y si me están diciendo que ese torque máximo es de 1200 y tengo que tener 0,022 metros de diámetro de radio,
El diámetro entonces tiene que ser 44. Y ahí me voy a la segura, porque si me fijo, los demás torques en AB y en CD son de 750 y 900. Por lo tanto, no van a superar a los 1200, entonces voy a estar de sobra, tanto para el tramo CD como el tramo el tramo AB como el tramo CD, voy a estar súper bien y voy a soportar lo que ocurre en el tramo BC. Así que en rigor y de manera más exacta, el diámetro de este eje tiene que ser de 44 milímetros para que soporte esos 1200 newtons que se van a generar en ese tramo. Bien, así que ese era el análisis correcto que debería hacerse. No pensar ni en el promedio, ni nada de eso. O sea, yo tengo que asegurarme de soportar el torque máximo que va a estar sometido a este eje. Bien, y eso también es importante si es que el eje es hueco, es sólido, y puede que se mezclen, puede que haya un tramo que es hueco, en otro tramo que es sólido y en otro tramo es hueco. Entonces también hay que estar abierto a ese tipo de posibilidades y ejemplos que puedan ocurrir. O sea, acá yo les di uno sólido, pero también eso puede cambiar. Entonces ustedes tienen que prepararse a aquel caso en el que los tubos cambien, que sea una parte hueca, otra parte sólida, y así vamos variando en este mismo ejemplo, en la misma situación. Bueno, y finalmente dice, determina el esfuerzo cortante torsional máximo desarrollado en el eje mostrado en la figura, el cual tiene un diámetro de 40 milímetros. Y aquí tenemos una situación distinta, porque no nos dan los torques, pero sí nos dan las fuerzas que están actuando sobre cada uno de estos engranes o de estos ejes donde hay una correa, ¿cierto? Y tenemos un tubo que tiene la posibilidad de girar y hay una fuerza de 6 kN y 2 kN en el punto D, una es de 10 kN y 4 kN en el punto C. Y nos dan los milímetros de ese sistema. Entonces, ¿qué están generando estas fuerzas? Estas fuerzas están generando torque. Recuerden que cuando nosotros tenemos una situación circular, yo tengo una fuerza que se está generando en el elemento a una cierta distancia del radio, hay un torque. Y ese torque simplemente es fuerza por radio, porque son perpendiculares y el seno de 90 vale 1, entonces queda torque fuerza por radio. Por lo tanto, yo puedo calcular dos torques. El torque que ocurre en B, que va a ser la fuerza. ¿Pero qué fuerza es la que actúa totalmente en B? Es la suma de estas dos. Ya, la fuerza total sería 6 kN menos 2 kN, o sea, están actuando 4 kN en el punto B, y eso lo multiplico por el radio, que esto son 150 milímetros, si lo divido en 1000, eso me da 0,15 metros. Entonces, si yo multiplico 4 por 0,15, eso me da 0,6 kN por metro. Y ese es el torque que tiene el punto D. Luego el torque que hay en punto C. La suma de estos dos, 10 menos 4 es 6. Entonces aquí me dan 6 kN. ¿Y por qué? Porque van en sentidos contrarios. Entonces se tienen que restar para saber cuál es el total. 10 menos 4, 6. No son 14, ojo ahí, no son 14 porque si fueran 14, recuerden que esto tiene que girar. Entonces una de las dos tiene que ganar. Y la que gana es la de arriba, que al finalmente va a estar tirando hacia allá con 6 kN. Y luego gana esta de acá, ¿cierto? Que en rigor va a estar tirando hacia abajo, pero con 4 kN. Entonces por eso hacemos la resta, para entender con qué fuerza se va a estar tirando cada polea y por ende esa fuerza va a estar generando un torque. Y esta está a 0,1 metro, a 0,1 metro, porque esto está en milímetros. Y si 0,1 lo multiplico por 6, eso me da 0,6 kN por metro. Es decir, tenemos el mismo torque actuando en los dos puntos, a pesar de que las fuerzas sean distintas, como los radios son distintos, se equilibran y nos dan el mismo torque, tanto en B como en C. Bien, teniendo el torque ahora, me piden determinar el esfuerzo cortante torsional máximo desarrollado en el eje. O sea, tengo que ver en qué parte se va a generar el máximo torque. Acá, entonces, en el tramo B, de acuerdo a donde va la fuerza, el torque estaría en esa dirección. Estaría un torque en contra de la manecilla del reloj mecánico. Y acá el torque estaría hacia allá, en esa dirección. Entonces sería el torque C a favor de las manecillas del reloj mecánico. Entonces, si hago un corte ahí y miro hacia atrás, el torque que voy a estar generando es de 0,6 kN. Por lo tanto, el torque que va a haber en el tramo BC es de 0,6 kN por metro. El radio, fíjense que dice que tiene un diámetro de 40 milímetros. Entonces el radio, de acuerdo a esa información, va a ser de 20 milímetros. Y eso es 20 por 10 a la menos 3 metros. Pero lo anotamos así. 20 por 10 elevado a la menos 3 metros. Y eso dividido en el J, que es pi medio,
de 20 por 10 a la menos 3. Oh, ese 3 quedó muy horrible. Vamos a borrar. 20 por 10 elevado a la menos 3. Esto queda a la cuarta, metro a la cuarta. Y por otro lado voy a tener el torque en el tramo CD. Perdón, el esfuerzo. Estoy hablando de torque, no, el esfuerzo. Me confundí, perdón. El esfuerzo vamos a hacer el tau, si no se van a confundir. Ahí sí, el esfuerzo en el tramo CD, que es el torque, que son los mismos 0,6 kN, pero ahora por el otro radio, por los 100 milímetros, que es 0,1 metro. Entonces 0,1 por 10 a la menos 3 metros, perdón, 0,1 metro. 0,1 metro, entonces no va con 10 a la menos 3. 0,1 metro solamente. Y esto dividido nuevamente en pi, medios, por el radio a la cuarta. 0,1 a la cuarta, metro a la cuarta. Y ahora calculamos. Entonces 0,6 por 1000 para transformar los kilos, por 20 por 10 elevado a la menos 3. Eso por 2, dividido en pi, por el 20 por 10 elevado a la menos 3 a la cuarta. Y eso nos da 47,74 megapascales. Ya millones, ya 47.746.482,93 pascales. Entonces el millón es mega, ya megapascales. Y el otro es 0,6 por 0,1 por 2 dividido en pi por 0,1 a la cuarta. Y eso sería, y aquí me da 381. Pero me faltó transformarlo a kilos. Entonces 0,6 por 1000 por 0,1 por 2 dividido, ahora sí, en pi por 0,1 a la cuarta. Y ahí me da 381.971,8. Y esto quedaría en pascales, newton sobre metro cuadrado. Entonces esto es 381,9 kilopascales. Y ahí tendríamos. Entonces, ¿cuál es el máximo esfuerzo cortante torsional? El máximo esfuerzo cortante es lo que ocurre en BC. En BC entonces vamos a tener un torque de... a ver, esperen. No, me equivoqué. No. Estoy consciente. Perdón, chiquillos. Me fui en otra idea y esto es el... Este no es el radio de la polea, es el diámetro del tubo. Y es 20. Así que perdón. Lo que cambia ahí y es el mismo torque en realidad. Que como el elemento es hueco, ¿cierto? Entonces aquí es el mismo torque, el mismo radio. Entonces, perdón, va a ser 20 por 10 a la menos 3 metros. 20 por 10 a la menos 3 a la cuarta, metro a la cuarta. Perdón. Eso va a ser lo mismo. Porque como el torque nos dio igual y el elemento es desarrollado en un tubo sólido, perdón, me había equivocado. Ahí sí, los dos esfuerzos son iguales, por lo tanto el máximo esfuerzo son 47,74 megapascales que van a ocurrir ahí en el eje. ¿Ya? Ahí está, me había equivocado. Bien, entonces eso es, aquí quería mostrarles estos 3 ejemplos, cómo ir trabajando con la idea de esfuerzo torsional. Ahora, lo que nos queda es que el día de mañana yo les voy a compartir la guía de trabajo que tienen que realizar ustedes para enfrentar la próxima evaluación. Y ya mañana les comento entonces cuándo tendríamos la evaluación de torque, porque como les dije al principio, va a ir primero la prueba de torque y después va a ir la prueba de flexión. Y ambas se promedian y sale la segunda nota, ¿ya? Así que ya tienen que comenzar a estudiar, a leer un poco más de torque, a ver la materia y la clase anterior si no se pudieron conectar, y con estos ejemplos poder resolver los que voy a compartir mañana para que ustedes empiecen a practicar para la evaluación. Me despido, que tengan una buena jornada y nos vemos mañana nuevamente. Chao, chao. Chao, profe, gracias.